Hay una noticia importante que van a limitar el cruce de los vehículos pesados por las principales arterias del casco urbano o el polígono central, como se le llama a veces. Según informe el Intran, habrá una zona de acceso restringido que estará delimitada al norte por la avenida Reyes Católicos y República de Colombia, al oeste, vean acá, pero ¿y la Reyes Católicos no está por allá en el este? No, la Reyes Católicos es la que va al Mercado Nuevo. ¿Al mercado? República de Colombia, tú coges la República de Colombia. Ah, no, es Juan Carlos, el Rey Juan Carlos. El Rey Juan Carlos, sí. Es que se llama así, la estaba confundiendo, sí. Esa es la zona mía. Al oeste por la avenida Gregorio Luperón y que digan la avenida Luperón, porque después, si le dicen el nombre entero, mucha gente. Y al este por el río Osama. Ese es un viejo proyecto de limitar el cruce de vehículos pesados al casco urbano o al polígono central, porque cada vez que un camión de eso entra al polígono, entra a una de estas avenidas, a una de estas calles, además de que pone en alto riesgo a todos esos vehículos pequeños que circulan, torna mucho el tránsito, porque además si van cruzando un semáforo y el semáforo cambia y no puede terminar de cruzar, entonces se crea un entaponamiento. En todas las ciudades civilizadas del mundo, en todas las ciudades con orden, siempre se limita el cruce de los vehículos pesados al casco urbano. Este es un proyecto que viene de lejos y cuando David Collado era alcalde del Distrito Nacional, trabajó mucho en eso. Las empresas del sector turismo han estado incluso también reclamando que se prohíba el paso o el ingreso de los vehículos pesados al casco urbano. Hace unos años hubo un accidente muy peligroso ahí en la George Washington, precisamente cuando estaba en su mayor agitación el debate sobre el cruce o no de camiones por las arterias comerciales. Uno de esos camiones tuvo un accidente muy peligroso en la George Washington, incluso frente a uno de los principales hoteles de la George Washington. Y entonces eso acaloró más el debate. Fenatrado, que es una empresa muy poderosa, es una empresa cooperativizada, pero es una empresa muy poderosa. Fenatrado es quien ha estado bloqueando esta iniciativa de prohibir el cruce de esos camiones. Y cuando se diseñó esas grandes avenidas de circunvalación, que, por ejemplo, usted entra por la Luperón, usted entra por allá, por la que está en Jaina, la otra circunvalación. ¿Cómo que se llama? ¿No le han puesto nombre a esa circunvalación? Sí, tiene su nombre. No. Todas tienen su nombre. Antes de construirla tienen. Bueno, pero que es la que circula, que empieza por en Jaina, la Sánchez, allá abajo, por Jaina, sí, la zona industrial, y empalma con la Charles de Gaulle. Con la Charles de Gaulle, no, por encima de la Charles de Gaulle, sale a las Américas. Ah, sí, esa sale la más para allá ecológica y las Américas te sí, llega al puerto multinodal Caucedo. Sí, entonces. Que es donde empieza también en la otra parte de circulación. Sí, cuando se hizo, se definió construir esas avenidas de circunvalación, fue con el objetivo de que esos grandes camiones no ingresen al casco urbano, sino si por ejemplo van saliendo de aquí de la zona industrial de Herrera, salen directos, cogen una circunvalación, si van para el este, cogen la circunvalación por allá y salen por allá a la Avenida de las Américas. Si por ejemplo vienen saliendo de por aquí y van para el norte, bajan entonces allá y suben. O sea, para eso están las avenidas de circunvalación. A lo más que aceptó en ese entonces Fenatrado fue a que le permitan llegar hasta la Lincoln y entonces en la Lincoln subir
pero es que aún así esos camiones ponen en serio riesgo, en serio peligro el tránsito y el transporte. Mira, eso es la Gómez. Sí, sí. Mira la competencia que hay entre 4, 5, 6, 7 vehículos, una patana, 3 furgones, 2 guaguas y el camión que está delante, 2 camiones que están delante de la guagua. Sí, sí. Eso es en las inmediaciones de entre la 27 de febrero, según por el banco, la torre del Banco Popular y la Kennedy. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la Kennedy, ¿sí? Sí, sí, porque mira el Banco Popular allá. Cuenta los camiones que hay ahí en una hora normal. Imagínate que no es pico. Va a valgar la publicidad para el banco. Sí, que no es pico. Entonces, esa medida se diseñó y se está tratando de aplicar para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el polígono central, porque esos camiones, la circulación de esos camiones pone en riesgo a la gran población. Entonces las autoridades tienen que ser inflexibles con esa medida. Esa es una medida que yo no sé por qué los diarios la metieron para allá, para el fondo, cuando es una medida de mucha importancia para el orden del tránsito en la ciudad. Yo soy de los que cree que las autoridades, independientemente de que hay cosas que hay que ir haciendo de manera gradual, yo siento que las autoridades han sido timoratas en esto de imponer ese nuevo régimen de circulación en las vías públicas. Por ejemplo, la restricción se aplicará a todos los vehículos pesados desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. La medida está contemplada en el reglamento 258-20, o sea, y la ley 6317 de movilidad de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. O sea, que es un reglamento y una ley que están ordenando que eso se haga. Las empresas del transporte y compañías que prestan servicio de carga deben registrarse para solicitar permiso de acceso a la zona de alto riesgo y los lugares establecidos en los horarios permitidos a través del portal. Los vehículos pesados no solo podrán acceder al puerto de Santo Domingo, solo podrán acceder al puerto de Santo Domingo desde punto de control ubicado en la autopista Duarte, avenida John F. Kennedy, los puentes Duarte y Juan Bosch y el malecón oeste. Desde se verificará si poseen el permiso de paso emitido por el puerto en coordinación con el Intran y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. La solicitud de permiso deberá presentar causa justificada y definir la fecha en la que requieren transitar. Deberá ser impresa y situarse en el cristal frontal del vehículo, mientras que el puerto habilitará un estacionamiento temporal para regular el acceso a los camiones en el área del malecón oeste. Señores, estamos hablando de que se está tratando de organizar el tránsito, prohibiendo la circulación de esos vehículos pesados, una medida que tiene que ser respaldada por toda la sociedad, porque esos camiones en el medio, la vez que se accidentó el camión aquí en la George Washington, frente a uno de los principales hoteles de aquí, puso en grave riesgo, y los extranjeros, algunos extranjeros que no entienden eso provocó pánico, porque ese camión circulaba con gas. Entonces eso es un peligro para el tránsito en las vías públicas. Hay alguna cuestionante que yo la veo y que son las que han hecho muchas veces algunos empresarios y sector de transporte. Por ejemplo, para suplir al gran mercado. Hablamos del gran mercado, no mercado aquel aunque está libre también, el mercado nuevo, pero ahí lo que van son camioncitos. Pero los puertos, se toma en cuenta los puertos para poder despachar los furgones. Sí, él lo explica ahí. Para eso. Entonces, ¿cómo van a abastecer los grandes supermercados, los grandes almacenes, las grandes estructuras? Por ejemplo, en esta zona tiene que haber cerca de 50 supermercados. Solo en la zona de 1 o 2 kilómetros entre la Churchill y la República de Colombia, si tú te das cuenta, ahí hay como 15 supermercados. Disculpa que te interrumpa.
Yo estuve en el ayuntamiento cuando se estaba tratando de aplicar esa medida. Sí, porque eso viene de Roberto, antes creo, Sí, de Roberto. sí, esa es una medida bien, Ujú. o sea, eso es parte del plan de ordenamiento territorial. Territorial, sí. Sí. Y que, Pero lo que te iba a decir es que, oye cómo es que dice el reglamento que se va a hacer. Los grandes camiones no van a accesar, sino que la carga la van a pasar a unos camiones medianos y pequeños. Y esos son los que van a entrar al casco urbano. ¿Y dónde estarán esos camiones? Es decir, hay cosas, Son por como ejemplo, que hay que algunos almacenes que se van planificarlo. a poner. En la zona que es periférica, donde se establecen aquí, que no puede circular, hay pocos almacenes. Te digo porque conozco la ciudad y conozco toda esa zona de Esa es adelante. una de las funciones del Mercado Santo Domingo, ¿tú Entonces, sabías? sí, pero el Mercado Santo Domingo está bien lejos, A 25 kilómetros. a 25 kilómetros. Y no está fuera de la ciudad, pero en la parte del litoral, tú sabes que aquí hay transporte caro. Y aquí, por ejemplo, se estableció que yo estoy totalmente de acuerdo con la medida, para que esté claro. Pero aquí hay que establecer la zona céntrica donde tú vas a trasladar ciertos tapones o a la avenida República de Colombia, el Jardín Botánico, porque la gente tenga una idea, desde Los Ríos hasta el Mercado Nuevo, que está restringido, en la parte que tiene que ver por aquí, por el Luperón, Santo Domingo Oeste. En ese litoral completo, salvo excepciones, es una zona industrial y no hay tantos almacenes, porque está ocupado por las industrias de las zonas industriales de Herrera. Ahora bien, ¿cómo van a organizar, suplir todos esos supermercados que generalmente llegan con esa grande mercancía? Porque partiendo y de lo que establece también, que se prevé aquí, que aquel que vayas a circular vas a pedir un permiso. Ese permiso va a ser por la página. Ahora, ¿quién y cómo van a dar el permiso? Porque si tú entras por la página, hay unos requisitos mínimos para tú cruzar o tú salir de esa demarcación. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién te lo va a dar? ¿Qué tiempo va a circular? La hora de suplir, porque establece de 6 a 8 de la noche. Si se va a establecer un horario extra a lo que van a suplir de 8 a 6 de la mañana, eso puede quizás prepararse, porque no todo aquel que descarga, cargo descarga, va a estar circulando. La otra parte, aunque no lo establece aquí, son los camiones recolectores de basura, que puede establecerse. David lo empezó muy bien, hizo una política buena de la basura, lo avisaba y lo sectorizaba y le colocaba días que iba a recogerla y la recogían de noche. Eso puede volverse aquí, el ayuntamiento puede hacerlo también. Y tú sacas de la calle los camiones recolectores de basura, y aquel que no saque la basura en ese momento y si le encuentre sacándola, aquí hay muchas cámaras que se le multe. Hay otra parte que lo establece la ley 6317, que son multas pero muy fuertes. Aquel violador de esta normativa y de la ley 6317 tendrá una multa que va entre 10,000 y 200,000 pesos. Le va a dar duro al bolsillo. Y otra medida que se tomó en aquel tiempo, cuando se empezó a implementar o acordar este asunto, porque hace varios meses que se planteó, era el tranque que querían hacer por la oposición a esta medida, fue que ellos alegaban que el costo de los peajes, tú sabes que hay que pagar un peaje, el que va desde la Sánchez hasta la Duarte, de la Duarte hasta aquí de Punta Villamella, y el de Punta hasta llegar a la avenida Juan Pablo II, y hay otro Juan Pablo II. Eso era lo que alegaban. Entonces, tú tienes ahí 6 peajes para tú circular de la Sánchez a las Américas. Entonces, esa parte yo creo que se llegó a un acuerdo, yo creo que de bajarlo, exonerarlo. Primero se lo dejaron de pagarlo, y después le iban a, creo que hacer una rebaja. Una rebaja, porque esos son del Estado, ya son de fideicomiso. Si esto lo rebajan y dan facilidades en este sentido, yo creo que la medida es positiva. Y otra cosa, es donde se está trabajando también de la parte de transporte, es que
se llegó a un acuerdo con el dueño de los camiones, podemos decir, que es el presidente Fenatrano, que es Ricardo de los Santos, un diputado, Sí, pero que es senador es senador una de, empresa cooperativizada. sí, pero que es el dirigente. Él es el presidente. Es el presidente. Ahí se dice, recuerda el caso de Black, y el otro, ¿cómo se llama?, que falleció, Sí, que eran de la, que te él, paraban. que estuvo en la ONSA. En la ONSA, te paraban en transporte, te Sí. paraban en la ciudad. Y aquí hubo situaciones que se lo hicieron a Leonel, que le plantearon camiones en las principales avenidas y le trancaron la ciudad. Y había que cederlos obligados. Ahora, con estos cambios que se han hecho con la ley 6317 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, esto ha ido avanzando y se ha ido trabajando fuertemente. Y que si nosotros logramos que esos grandes autobuses no entren a la ciudad, sino que se queden en la entrada de los Alcarrizos, que fue una visión que se tuvo con las diferentes paradas que se inició en el gobierno pasado de Danilo, que se paren aquí y que circule y que el Estado garantice esa circulación normal con vehículos pequeños, el entaponamiento que hoy se hace, no en hora pico, 100% de las horas, en la ciudad es grave. Entonces, creo que es una buena visión que se está trabajando y yo creo que debe dársele el apoyo necesario y pedirle a estos transportistas y a los grandes almacenes que comprendan esta situación, que no aumenten los precios de los alimentos y que el costo sea asumido entre ambas partes, que el Estado apoye, pero también que ellos apoyen también esta medida. Porque ellos van a alegar ahora que el costo de transportación, por ejemplo, de aquí de Punta Caucedo, o aquí Jaina Oriental o Jaina Occidental hacia su mercado, se va a ampliar mucho por la distancia que se tiene. Balaguer, creo que fue en el 93, 94 por ahí, Balaguer sometió un proyecto de ley al Congreso para sacar en 24 meses, sacar las grandes industrias que estaban en el casco urbano como forma de empezar ese plan. Pero los industriales se rebelaron. Se chocó con la gran empresa que está en la Máximo Gómez, ese gran emporio. Y por ejemplo, la cervecería está aquí en la feria, ¿no? Allá en los kilómetros por ahí. Sí, pero la cervecería tiene un centro de abastecimiento allá en La Charle también. No, la gran producción de la cervecería está en la zona de Alto Nuevo. Sí, después por el 22 por ahí, que es donde empezó la gran cervecería aquella, la Grama se llamaba. Quiqueya, yo Quiqueya. creo. Quiqueya. No, Quiqueya no, es la que compró la que tenía la Brahma. ¿Quiqueya era? No es Quiqueya. Tú dices Ambec. Ambec. Te estoy diciendo que ahí construyeron una gran planta de producción de cerveza y yo creo que ahí que se está produciendo la gran mayoría. Pero esta industria de la cervecería aquí ellos es bien amplia. Tienen una planta grande. Muy grande. Y allá en La Charle con carretera Mella, si no me falla la memoria. Sí, ahí está un centro de abastecimiento. Un centro de abastecimiento. O sea que las industrias están entendiendo ese plan. Sí, lo están entendiendo y yo creo que es positivo. Claro creo que es positivo. Ahora, los grandes centros comerciales se pueden, como CCN, Ramos, Grupo Ramos, Plaza Lama, todos esos grupos, pudieran abastecerse con camiones medianos, no necesariamente con esos camiones grandes. Es que eso es lo que barata el costo en los almacenamientos. Recuérdate que ya aduana y los puertos, tú llegas al puerto y tú llegas ahí al barco y tú vas del barco al almacén sin la revisión porque ya tú lo has hecho por la parte digital de aduana. Y es algo que ha sido transformado, que tarde o temprano la gente aquí lo va a valorar. Sabes, ahora que tú mencionas eso, tú sabes que... Aduana aquí se ha transformado total. Tú sabes que la Embajada de Estados Unidos ha estado promoviendo aquí que los dominicanos que vayan a viajar a Estados Unidos, hacerle el check-in. Sí. Check-in, ¿cómo es? Check-in pin. Sí. Hacérselo aquí. Sí. Y hay unos pseudo-nacionalistas que se oponen. Yo no le veo cuál es... ¿Cuál?
¿Cuál es el problema eso? Pero que ya se está haciendo. En Punta Cana ya lo están haciendo. Si y desde tu celular tú puedes hacerlo. Si tú viajas a Estados Unidos de Punta Cana, te hacen el check-in aquí, y cuando tú llegas allá, tú sales directo. Tú sales directo, porque ya está hecho, no va a tener que pasar, porque está todo digitalizado. Eso fue al Tribunal Constitucional, y un grupo de pseudo-nacionalistas armaron un lío en el Tribunal Constitucional por eso. Eso debe hacerse. Y yo no le veo nada de malo a eso, al contrario, eso vendría a ser una especie de confianza en los dominicanos. Porque claro. Tú te chequeas todo aquí y ya cuando tú llegas allá. No tiene problema, si tú te ilegal, te van a descubrir como quieras. Y tú sabes. Y aquí hay una cantidad de dominicanos que no tienen ningún problema y cogen silla de rueda aquí. Y llegan allá, y entonces en Estados Unidos dirán que este es un país de inválidos, por la cantidad de dominicanos porque tú sabes que los que van en silla de ruedas no tienen un privilegio. Ajá, tienen un privilegio. Entonces cuando llegan, sin tener nada, cogen silla de ruedas aquí. Mi mamá con 80 y pico de años viajaba, y mi mamá se iba, y entonces ellos era que le decían, no, pero móntese en la cuadra. Móntese aquí, sí. Por la silla. Entonces, esa conducta de los dominicanos se acabaría si se aprueba ese proyecto de que se pueda chequear aquí y cuando lleguen allá se van directo para su casa. Es que ya se está haciendo, en la parte interna dominicana se hace normal, y cuando tú vas a ya hacer el check-in, tú lo haces desde tu casa, y cuando tú vienes de allá para acá, tú lo haces desde donde tú estés y desde tu celular. La plataforma está ahí, yo creo que porque hay que hacerlo, y eso es de la cosa, viene en relación con la parte que ha hecho aduana, es decir, tú importas desde China, es más o menos de Estados lo mismo, Unidos, es lo mismo, desde China y todo, ya tú sabes que cuando tú llegas aquí, tú has pagado el impuesto sin haberlo declarado aquí, declarado todo desde allá. Cuando tú llegas aquí es llegar y te vas una vez, que es el término de 24 horas. Es decir, el tiempo que tú llegas a las 6 de la mañana, tú puedes ser que a las 6 de la mañana, en una hora, que se está haciendo la parte logística de aquí de los puertos, tú sales y fácilmente en 3 horas, tú tienes tu mercancía desde que llegó aquí en unos almacenes. Y eso es positivo. Claro que y eso es muy positivo. Yo no le veo y esta es la parte que yo te digo, por ejemplo, que beneficiaría en la parte de la logística de transporte, que aquí, si bien es cierto, hay muchos camiones que hay que sacarlo hace tiempo del mercado. Sabes que la vida útil de un camión te puede llegar a 40 años, pero yo creo que debe establecerse y bajarse la vida útil de un camión por el kilometraje, pero para evitar otros accidentes que se producen. Y yo creo que es vital de que aquí se establezcan los controles, no simplemente aquí en la capital, los controles también en las autopistas. Yo lo que no entiendo en qué lesiona ese proyecto la soberanía del país. No, yo no entiendo eso. Yo se lo dije a unos amigos una vez que estaban discutiendo eso, yo le dije, pero yo no entiendo en qué lesiona. ¿En qué te lesiona? Sí. Porque Migración Dominicana no va a dejar de hacer su trabajo por eso. No, inmigración lo va a hacer siempre, y la migración de allá también. Exactamente. Es decir, porque no es que tú sales directamente, sino que tú te chequeas aquí, automáticamente pasas allá, te chequean y ya tú sabes la cara tuya, toda tu información y ya tú pasas. El doble chequeo es aquí. Recuérdate que lo único medido, lo único que tienes seguro es el tiempo. Tú naces un día y te mueres un día. Tú vas a durar 25.000 horas, mínimo establecido. Si tú desperdices el tiempo, y aprovechas, te embromaste, pero si tú aprovechas el tiempo y reduces el tiempo de tu estadía, por ejemplo, de tú irte tú calculas, de aquí a Miami, yo cojo 1 hora 35 minutos, 10 minutos que salgo allá, son 45, en 10 minutos yo cojo el taxi o alguien me viene a recoger y yo estoy donde quiero ir a una hora X, si tú planificas tu vida, tú planificas tu área de negocio o de paseo o de visita que tú vas a hacer. Y eso es positivo. Claro que sí. Es aprovechar el tiempo donde quiera que se vaya. Y eso pasa también en la logística de transporte, en la logística de mercancía, la logística de la colocación, la logística de venta. Igual que, por ejemplo, que tú vas a un supermercado y tienes que hacer esa larga fila. ¿Por qué tú tienes que hacer tanta fila? Si el supermercado lo que tiene que establecer mucho más espacio para ahorrarle tiempo a la gente que va al supermercado. Y ellos han hecho, la mayoría, básicamente 2 o 3 de los supermercados, una teoría muy buena. Es que te empiezan a las 6:30 de la mañana
Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche, es decir, tú puedes trabajar normal, vas a tu casa, vas tranquilo, te bañas, vas al supermercado, hasta en pantaloncito corto tú te puedes ir. Y eso es parte del ahorro del tiempo que tú puedes hacer. Yo y una amiga salimos de una reunión a las 11 y pico de la noche y pasamos por un supermercado de eso y ella se comió unos sushi. Sí, pero yo cuando vengo para acá, recuerda que yo paso como 3 supermercados, Sí. estos que se te abren a las 6:30, a las 6:30 gente, y ya casi toda la cadena lo están colocando. Y mira ahora el 24, algunos Y amanecen. es positivo para la parte de del transporte terrestre de pasajeros, porque tú vas a llegar, ese personal te llega mucho más temprano. El segundo turno que viene, que llega hasta las 12, te llega a una hora no pico. El no pico te estoy diciendo 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, luego la hora pico a las 5 o 6 de la tarde. Y eso va a contribuir mucho a lo que es la circulación, el ahorro del tiempo, el ahorro de combustible, la facilidad que te pueden dar el sector comercial, el sector laboral también, que es igual mismo que el mayor empleador del Estado, que es el Estado, te va a facilitar las cosas. Sí. Vámonos a una breve pausa, retornamos con una observación de lo que ha sido la política en este año y después de lo que ha sido la economía. Quédese con nosotros.